Cordial saludo, soy Laura Cristina Valencia, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y en este video analizaremos las preguntas de investigación de estudios empíricos relacionados con el tema de investigación, que en este caso es la educación sexual integral y el ciclo menstrual, el cual es una experiencia central en la vida de muchos adolescentes, es profundamente influenciada por factores culturales, sociales y educativos. Su comprensión y su abordaje en el contexto escolar son cruciales para desmitificar tabúes y fomentar entornos inclusivos y saludables, y este análisis es esencial para fundamentar un enfoque educativo que promueva una vivencia positiva y empoderadora del ciclo menstrual en el entorno escolar. Así que vamos a revisar 5 estudios empíricos relacionados con la educación sexual integral y las vivencias que tienen niñas y adolescentes alrededor de su ciclo menstrual en el entorno escolar. El primer estudio se denomina influencia contextual sobre las creencias y actitudes hacia la menstruación en estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de instituciones educativas públicas y privadas de Arequipa. Un estudio de Amat San Martín y Torres 2019. Esta es una investigación realizada en Arequipa, Perú, y su pregunta de investigación es: ¿existen diferencias entre las creencias y actitudes hacia la menstruación que muestran los adolescentes del sexo femenino y masculino pertenecientes a distintos tipos de colegio? Su enfoque es cuantitativo, se analizaron variables como creencias y actitudes frente a la menstruación según género y tipo de institución, fuese pública o privada, diferenciada o mixta. Se utilizó cuestionarios estandarizados para medir variables. ¿De qué manera se relacionaban las variables? Bueno, el contexto educativo, es decir, el tipo de colegio, actúa como variable independiente, el cual influye en las creencias y actitudes hacia la menstruación, en este caso consideradas como las variables independientes. En segundo lugar, tenemos el estudio denominado Educación Sexual en América Latina de Vargas y Bravo 2021. Su pregunta de investigación: ¿cuáles son los avances y desafíos en la educación sexual en Colombia, Chile y México y Uruguay en términos de políticas públicas y derechos sexuales y reproductivos? Tiene un enfoque metodológico, cualitativo, es una revisión sistemática, se analizan categorías como políticas públicas, derechos sexuales y educación sexual. ¿Y cómo se relacionan las categorías? Bueno, las políticas públicas y el contexto educativo el contexto social influyen en la implementación y eficacia de los programas de educación sexual. En tercer lugar, tenemos la investigación denominada Algo pasa pero no se dice, de carrera 2022. Su pregunta de investigación es: ¿de qué manera la educación sexual que reciben los y las jóvenes del Colegio Colombia hoy incide en sus representaciones del ciclo menstrual? Tiene un enfoque cualitativo, se exploran categorías como representaciones de la menstruación y educación sexual a través de entrevistas etnográficas, mapas corporales, grupos focales, y en este caso, en cuanto a la relación de las categorías, las representaciones de la menstruación están influenciadas por la educación sexual recibida, mediada por factores culturales y sociales. En cuarto lugar, tenemos la educación sexual integral en la escuela, que es un estudio de Fajardo 2022, cuya pregunta de investigación es: ¿cómo fortalecer desde la escuela una educación sexual integral que permita a los estudiantes tomar decisiones responsables y basadas en la autoestima? El enfoque metodológico, bueno, esta es una revisión bibliográfica con un enfoque cualitativo. Se exploran categorías como la educación sexual integral, la autonomía y el autoestima. ¿Y cómo se relacionan las variables? Bueno, en este caso, la educación sexual integral busca desarrollar autonomía y autoestima en los estudiantes, fortaleciendo sus conocimientos biológicos y sociales. Y para concluir, tenemos el quinto estudio, que se denomina el abordaje de la educación sexual en las familias de los estudiantes de las instituciones educativas de básica y media oficiales del municipio de Armenia Quindío y su influencia en la dinámica familiar. Un estudio realizado por De la Rosa y Soto en 2023. Este ya sería el estudio local, cuya pregunta de investigación es: ¿cómo influye el abordaje de la educación sexual en las familias de los estudiantes en la dinámica familiar? Con un enfoque metodológico cualitativo se exploran categorías como educación sexual, dinámica familiar y roles familiares. Y en este caso las categorías se relacionan, eh, en este caso la educación sexual y el contexto familiar afecta la comunicación, las normas y los roles dentro de la dinámica familiar. Concluyo compartiendo el listado de referencias utilizados en esta presentación. Muchas gracias.